Hoy tendremos la parte número 11 de Preparando el Gobierno Mundial. Vais a ver que estará centrado en la COP25, algo que está aconteciendo ahora mismo en Madrid y que tiene que ver, como no, con el tema de la emergencia climática. No vamos a poder mostrar todo lo que se ha hecho hasta ahora, vamos a empezar ya con el viaje de Greta, la famosa ya Greta, a esa convención, a ese encuentro, y iremos viendo detalles que han ido marcando y marcarán definitivamente una pauta a nivel mundial. Y nos servirá para encajar con otras piezas del puzzle de los que están por detrás moviéndolo todo en verdad y que tantos aún siguen ignorando. Pues vamos ya, sin más, a empezar por la primera de las noticias, y es ¿cuándo se iba a producir este evento? Madrid acogerá la próxima cumbre del clima entre el 2 y el 13 de diciembre. Por tanto, en estos momentos que estamos presentando esto, están precisamente en ese lugar haciendo este acto. Ya sabéis, en un principio se tenía que hacer en Chile, pero Chile, debido a las circunstancias que atravesaba el país, no podía seguir adelante con ello y España se puso y se dispuso totalmente a poder hacer esta cumbre aquí. Pero antes había también otro pronóstico y era que la idea principal, la primaria, esto se debería haber hecho en Brasil. Bolsonaro no quiso. Pasó a Chile y Chile finalmente ha pasado a España. Pero vais a ver todo lo que ha acontecido un poco antes de esta cumbre. Y una vez más aparece Greta Thunberg. Viaja a España en el velero de unos youtubers millonarios para asistir a la cumbre del clima. Aquí veis la fotografía. Un velero que evidentemente ha servido para cruzar el Atlántico, venir hasta Lisboa y de Lisboa después ha tenido que viajar hasta Madrid. Son unos youtubers los dueños de este barco. ¿Qué quiere decir esto? Pues son unas personas que aquí nos van contando su vida un poco y se dedicaba el marido, porque es un matrimonio con una criatura, el marido se dedicaba a cuestiones de petróleo y se hartó de ese trabajo, se lo vendió prácticamente todo, se compró un barco, un catamarán y le puso pues unas placas solares y algunos utensilios más para que sin consumir combustible de nada pudiesen viajar por el mundo. Han conseguido hacerse unos youtubers muy famosos, tienen muchísimos seguidores, y con él subieron a Greta para venirse hacia Europa. Ella pidió un medio de transporte para no tener que coger un avión y desplazarse hacia aquí. Después de muchas cuestiones de cómo lo haría, aparecieron estos youtubers que se lo ofrecieron y ella, junto a una capitana de barco inglesa, que se sumó a todo esto, y junto al padre de Greta, que también la ha acompañado durante todo el trayecto, fueron viniendo hacia aquí. Bueno, aquí precisamente veis algo. Era una página que
estaba siguiendo a cada momento la trayectoria que este barco haría hasta llegar a Lisboa. Se podía seguir al instante, todo por satélite. Y claro, iba surcando los mares con vicisitudes, etcétera, etcétera. Finalmente llegaron a buen puerto. Pero, bueno, aquí ya lo veis, nos empieza a contar un poco quiénes eran estos youtubers, lo que el catamarán en sí tiene de estructura, el precio, el coste, todo esto. Y como youtubers también, cuando llegan a ciertos puertos, pues se ponen a vender una marca propia que han hecho y productos que ellos mismos hacen, y en plan merchandising van consiguiendo pues sufragar sus gastos, pero a tal punto que, bueno, tienen unos buenos dividendos, no son unos youtubers pelados, ¿me entendéis? ¿Qué quiere decir esto? Sin mucho dinero, no, al contrario. Ella era una cantante australiana, se conocieron en Grecia, y allí, pues bueno, ya tuvieron todo el desenlace hasta llevar a este momento en su vida. Dicen que disfrutan mucho yendo por el mar, que esta es su vida, de momento, aunque tengan duras vicisitudes, con piratas incluso, etcétera, etcétera, los disfrutan mucho y esta es la vida que quieren tomar. Y son los que se han ofrecido para que Greta pudiese hacer precisamente este viaje. Esto es lo que nos dicen. Y aquí tenéis la odisea de Greta Thunberg para llegar desde Lisboa a Madrid en coche eléctrico. Pues esto era lo que primero se dijo. ¿Cómo se lo hará para pasar de Lisboa a Madrid sin contaminar? Ya que esta era la máxima. Pues finalmente, después de mucho especular, se decía, el gobierno de España le quiere poner un coche eléctrico. Luego también que el gobierno de Extremadura, en España, también le iba a poner un coche eléctrico. Luego que también, quizás, desde Lisboa podría coger otro coche eléctrico puesto por las autoridades de allí, etc. Bueno, pues finalmente nada de esto se produjo. Lo curioso es que fijaos cómo se habla mucho del coche eléctrico, pero en cambio, aquí no se nos está diciendo que el coche eléctrico, por el problema del litio, aún es mucho más grave, porque no contaminará del mismo modo que el famoso CO2, pero en cambio para la extracción ya vimos todo lo que implicaba, realmente un desastre. Aparte de provocar, ya veis, conflictos a nivel político en países, y vaya conflictos, ¿eh? Bueno, pues se iba buscando este modo para hacerlo todo muy llevable. Finalmente el barco fue uno y después fue ¿el qué? ¿Un coche eléctrico? No, no fue un coche eléctrico. Hubo alguien que le ofreció algo y finalmente tampoco quiso. Ya lo veremos en la próxima conferencia que era. Un medio de transporte muy especial. Pero Greta finalmente tomó otro medio de transporte. Ya lo veremos también próximamente. Mirad esto, Cumbre del Clima, 50 millones de euros sin la asistencia de Macron ni Piñera, dos presidentes que no iban a estar allí. Bueno, no fueron los únicos. Donald Trump tampoco iba a ir, Bolsonaro tampoco, Putin tampoco. Pero la gente llegaba a decir, esto es un gasto tremendo. ¿Cómo va a repercutir esto? ¿Quién pagará todo ello? Pues mirad, coste de 30 millones de euros, dice el gobierno en funciones ha habilitado créditos por valor de 50 millones que calcula a priori que podrá costar la cumbre. Rivera ha situado esta cantidad entre los 27 millones de la más barata y los 180 millones de la más cara, que fue la cumbre de París en 2015. Pero habrá que esperar hasta que termine para saber el coste total para las arcas públicas, porque Rivera ha recordado que desde que se supo que sería en España, el gobierno ha recibido mensajes de empresas y organizaciones para colaborar. Cuando termine, haremos todas las cuentas. Bueno, ya veis que es mucho dinero a pesar de todo. ¿Quién ha sufragado esto? Pues no sé si os habéis fijado en la portada, pero había una empresa muy conocida en España que tiene que ver con asunto hidroeléctrico, pero más cosas, y son unos de los principales sufragadores. Ya iremos viendo todo esto también en su momento y cómo esto ha recibido también sus críticas, porque ha habido cosas que son realmente fuertes, ya lo veréis. Pero todo esto es un gasto, empresas públicas que han querido financiar una parte. ¿Suficiente? Bueno, veremos al final de la cumbre los números, a ver cómo salen y lo que se dice públicamente de ellos al respecto.
A pesar de todo, os decía, han habido ausencias muy notables y esto evidentemente no ayuda a que se tomen unas decisiones firmes en la COP25 sobre el tema del cambio climático. Pero mirad esta curiosa estadística. Casi el 40% de los españoles piensan que Greta Thunberg es una niña manipulada. El estudio Opinión de los españoles sobre el cambio climático y la concienciación con el medio ambiente, realizado por Toluma, refleja un elevado número de ciudadanos extremadamente o muy preocupados por el clima. Y mirad, el 38,7% de los españoles cree que la activista Greta Thunberg no es más que una niña manipulada y cerca del 48% piensan que es una líder absoluta a pesar de su edad. Bueno, es curioso que algunos tienen muy claro que es manipulada y otros parece ser que tienen muy claro que es una líder absoluta. Y desde luego lo vais a ver cuando lleguemos ya al tema de manifestaciones que han habido en Madrid por todo ello. Pero fijaos que los que dicen que es una niña muy manipulada, a pesar de todo, muchos de ellos también están asimilando muchos conceptos de lo que les están diciendo a través de todo esto. No cogen, muchos de ellos, que detrás de esto está el propio Vaticano. Esto queda totalmente saltado. Parece ser que es una cosa que no tenga nada que ver con otra. Ya lo hemos demostrado y aún demostraremos más, y hoy lo veréis también. Dicho esto, mirad, Greta Thunberg dice que ya iba a contrarreloj, le quedaban 2 días y 2.000 kilómetros por recorrer hasta que comenzara la cumbre. Fue todo de mucha tensión. Los medios de comunicación continuamente hacían alusión a cuánto tiempo tardará en llegar, ¿podrá llegar a la cumbre en su momento? Pero mirad qué dijo ella mientras estaba en el catamarán. Los días están empezando a desdibujarse en uno. Nuestras rutinas diarias son las mismas. Una vez al día nos reunimos los 6 y cenamos. Y por supuesto, la Vagabond es un barco vegetariano. Escribía el día 9 de navegación. ¿Os dais cuenta? Aquí hay algo que ya marca una pauta. El barco es vegetariano. O sea, no es que el barco coma vegetales, sino que los tripulantes, evidentemente, son vegetarianos. ¿Y esto por qué lo remarco? Pues porque vais a ver que todo el tema ahora del vegetarianismo, veganismo, etcétera, va a ir muy implicado también con el tema de la crisis climática o la emergencia climática. Todo esto lo hemos visto ya en temas anteriores, pero me gusta recalcarlo para que veáis que hay una serie de conceptos que nos van a poner por todos lados, y os lo está diciendo un vegetariano, pero que sirve para conectar cosas que aparentemente estarán muy bien y que nadie podrá decir que no, pero que al final lleva un camino totalmente distinto del que debería ser. Pero son dos caminos paralelos, la verdad y el plagio. Pero llega un punto en que estos dos caminos se separan totalmente. Pero si no sabemos la base de todo, fácilmente podemos estar confundidos e irnos por el camino del plagio. Los Thunberg ya preparan a Beata, la hermana de Greta, para la causa feminista. Sí, es un artículo interesante. Y ya habíamos hablado de que Greta tenía esta hermana que se llama Beata, que Greta había cogido este sector del tema del cambio climático, pero su hermana Beata va por otros derroteros. Mirad lo que aquí nos llega a decir de qué está pasando con la hermana. El mundo de hoy, con su exigencia de crecimiento constante, es casi insoportable para personas sensibles como Greta, han explicado sus padres. Así que los Hernán Thunberg dieron a su vida un giro de 180 grados. Se acabaron los aviones, la carne y los coches con gasolina. Malena y Svante abandonaron sus carreras para dedicarse en cuerpo y alma a sus hijas. Greta Tintín Eleonora ha sido diagnosticada con síndrome de Asperger, trastorno obsesivo compulsivo y mutismo selectivo. Beata Mona Lisa tiene TDAH con rasgos de Asperger, TOC y trastorno de oposición desafiante. Fijaros, además de Asperger y TOC,
Tiene también un trastorno de oposición desafiante, con lo cual, evidentemente, ya no es una cuestión de tranquilidad y pacífica absoluta, ¿eh? Una serie de trastornos mentales, pero fijaos que curiosamente las dos hijas tienen este tipo de rasgos y las dos están siendo encaminadas para una labor en concreto, una hacia un lado y otra hacia el otro. Y esto, evidentemente, debería hacernos pensar. Pero aún nos va diciendo algo más, ya lo veréis. Los síntomas aparecieron en ambas entre los 10 y 11 años, pero en el caso de Greta se manifiestan de forma muy estructurada, casi cuadriculada, mientras que en la de su hermana todo es caos y pánico. Fijaos, dos formas distintas, dicen, de reacción, pero que desde luego ya da que pensar. Y mirad ahora. Beata, 14 años, está haciendo sus pinitos en el mundo de la canción. Grabó un disco este año que ha promocionado en programas de la televisión sueca con Bingolotto. Como activista parece más encaminada hacia el feminismo. Al menos así lo explica su madre en Nuestra casa está ardiendo. A Beata no le gusta practicar deporte en el colegio. El objetivo siempre es ganar, algo que fascina a los chicos, y todos gritan y se empujan. A ella le gusta bailar. Tampoco le gusta jugar a las cartas porque tiene sus propias reglas que nadie comparte. La dama siempre gana al rey. No entiende por qué los chicos valen más que las chicas, porque solo se les escucha a ellos y por qué todos se ríen de sus gracias. Malena se lo explica, son las estructuras patriarcales de la sociedad. Fijaos, aquí nos dicen que esta niña pues ve estas formas de actuar en la sociedad y ella pues se vuelve feminista, a tal punto que ya habéis visto además con un cierto carácter, ¿no? Hay cosas que repudia porque ve que todo es asociado a un machismo, superando a la mujer, que esto no puede ir por aquí, hasta el punto que su madre le tiene que decir, son las estructuras patriarcales de la sociedad. La sociedad está montada para que los hombres pues hagan prácticamente lo que les dé la gana y las mujeres queden pisoteadas. Eso es lo que en definitiva le viene a decir, esto no está bien. Y la chica lo coge con mucha fuerza y dice, pues ala, me lanzo al feminismo a tope, como Greta le pasó con el tema de la crisis climática o la emergencia climática, o decirle como queráis. Ya sabéis que Nuestra casa está ardiendo es el libro que escribió, dice, toda la familia. Y muestra cómo ellos, ya lo vimos en una anterior conferencia, fueron haciendo este cambio de mentalidad hasta llegar a lo que han llegado. Bueno, pues fijaos, son dos tendencias que van a marcar pautas. Y una vez más, ahora ya lo hemos de decir claramente, si hemos hablado muy específicamente de cómo todo esto, de la cuestión de la crisis climática, está marcado para llevar el mundo a un objetivo, todo el otro tema del feminismo también. Uy, ya está, a partir de aquí ya muchos, uy, ¿qué has dicho? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues tantas veces lo hemos mostrado. Dios hizo una estructura en la sociedad para que funcionara bien. El hombre se pasó de rosca, evidentemente, se pasó y mucho, y esto provocó pues, que las mujeres a través de la historia muchas lo pasaran realmente mal, y lo siguen pasando mal. Pero ahora se ha aprovechado toda esta cuestión para pasarla prácticamente al otro extremo, en demasía, y se ha perdido el equilibrio. Bueno, pues ¿esto qué va a hacer? Desestructurar más aún no solo la sociedad, sino sobre todo las familias. Y este es el objetivo del diablo, destruir las familias. Pero a su vez también va a servir para que finalmente se necesite una solución también para la familia, al igual que para la emergencia climática y tantas cosas más, que ya iremos viendo y hemos visto también en otras conferencias, como el trabajo y otras estructuras económicas a nivel mundial, etcétera, etcétera. Fijaos que se están planteando ahora una serie de respuestas, de soluciones a unos problemas que de repente se van ciñendo sobre el mundo uno tras otro y en plan hecatombe. Por tanto, se buscan soluciones inmediatas y rápidas. Y vais a ver una vez más el efecto péndulo, para variar. Se lleva el mundo a un extremo para después llevarlo hacia el otro. Con todo esto alguien va a salir ganando, y ya veremos quién. Bueno, ya lo hemos visto muchas veces. Pero ahora me gustaría que os fijarais bien
en esta carta. ¿Por qué volvemos a hacer huelga? Es un escrito de Greta, pero además no está firmado solo por Greta. Vais a ver otras dos personas que lo firman bien, y sobre todo estad atentos a lo que vais a ver en recuadro. Vamos a leer todo el planteamiento que nos hacen, pero sobre todo después vamos a remarcar donde hay un recuadro, porque una vez más vais a ver cómo empieza a cuadrar absolutamente todo. En el momento en que vi ese párrafo, desde luego veis como nadie podrá decir que esto es una mera casualidad o que nada tiene que ver con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Vamos a leerlo. ¿Por qué volvemos a hacer huelga? Hace más de un año que los niños y jóvenes de todo el mundo hacemos huelga por el cambio climático. Hemos creado un movimiento que ha superado todas las expectativas, con millones de personas que han puesto su voz y su cuerpo al servicio de la causa. No lo hemos hecho para que fuera nuestro sueño, sino porque nos dimos cuenta que nadie tomaba medidas para garantizarnos el futuro. Y a pesar de las palabras de apoyo que hemos recibido de muchos adultos, incluidos algunos de los dirigentes más poderosos del mundo, vemos que nadie ha tomado ninguna medida. Hacer huelga no es una opción que nos entusiasme. Hacemos porque no tenemos otra opción. Hemos observado las cumbres sobre el clima organizadas por las Naciones Unidas. Después de innumerables negociaciones, los gobiernos del mundo han adquirido unos compromisos anunciados a bombo y platillo, pero en última instancia vacíos de contenido. Son los mismos gobiernos que permiten a las empresas de combustibles fósiles hacer cada vez más perforaciones para buscar petróleo y gas, mientras reducen a ceniza nuestro futuro en su beneficio. Los políticos dejan que los especuladores sigan explotando los recursos del planeta y destruyan los ecosistemas en busca de un dinero rápido que ponen en peligro nuestra propia existencia. No es necesario que nos haga caso a nosotros. Son los científicos los que han hecho sonar la alarma. Avisan que nunca habíamos estado tan lejos de limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, el umbral a partir del cual se desencadenarían los efectos más destructivos del cambio climático. Peor aún, las últimas investigaciones demuestran que estamos en camino de producir, de cara al 2030, un 120% más de combustibles fósiles de lo necesario para no superar este límite de 1,5 grados centígrados. La concentración de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera ha alcanzado un nuevo récord y no hay indicios de desaceleración. Aunque los países cumplan las promesas de reducir las emisiones, vamos directamente hacia un aumento de 3,2 grados centígrados. Los jóvenes, como nosotros, pagamos los platos rotos de los fracasos de nuestros dirigentes. Las investigaciones demuestran que la contaminación generada por el consumo de combustibles fósiles es la principal amenaza mundial para la salud infantil. Ese mismo mes se han tenido que distribuir 5 millones de máscaras en las escuelas de Nueva Delhi debido al smog. Los combustibles fósiles nos están asfixiando literalmente. La ciencia reclama la adopción de medidas urgentes y, aún así, nuestros líderes se atreven a no enterarse. Así pues, seguimos luchando. Os habéis fijado que nos está diciendo aquí algo muy importante, y es que todo este tipo de manifestaciones que ellos están haciendo o declaraciones no es para que los oigan a ellos, sino porque son los datos de la ciencia, y que la ciencia es muy clara y por tanto hay que hacer la actuación ya. No es una cuestión de que se junten 4 niños y no, es porque esto es realmente grave y son datos científicos, nos dicen. Nos remarcan continuamente esto y recordad, esto mismo es lo que remarca el Papa, aunque ya se hayan mostrado muchas veces como esos datos muy científicos a veces no es que sean. Pero aún nos dice algo más, fijaos, va siguiendo. Después de un año de huelgas, hacemos oír nuestra voz. Nos invitan a hablar a las altas esferas del poder. En la ONU nos dirigimos a una sala llena de líderes mundiales. En el Foro Económico Mundial de Davos nos reunimos con primeros ministros, presidentes e incluso el Papa.
Hemos pasado cientos de horas participando en grupos de expertos y hablando con periodistas y cineastas. Nos han ofrecido premios por nuestro activismo. Mirad lo que está diciendo, ¿eh? Dice que los invitan a ir a salas llenas con líderes mundiales en la ONU, en el Foro Económico Mundial de Davos, ministros, presidentes, incluso con el Papa. No sé si nos estamos percatando de lo que está diciendo en el fondo y de la contradicción que esto implica. Resulta que los invitan a ir a lugares donde ellos les van a decir de todo menos guapos a los organizadores y los siguen invitando. ¿No veis que aquí hay gato encerrado? Si saben que los invitan y les van a decir de todo, ¿por qué los invitan? ¿No nos damos cuenta que aquí hay algo más? ¿Que hay alguien que le interesa que sean invitados para dar un mensaje, para concienciar al mundo y tragarse eso como verdad absoluta, y que los gobernantes parece que no, pero finalmente van andando hacia ese mismo ritmo, etcétera, etcétera? Hasta el Papa llega a citar, pues si es el que lo está moviendo todo. ¿Tan inocentes son estas criaturas y los que hacen esto que no se enteran de esto? Bueno, pues quizá es que son así y no se enteran, pero solo hace falta que mostrar unas cuantas cosas para darse cuenta de que esto no son bromas, que es realmente así. Bueno, sigue diciendo aún más cosas. Nuestros esfuerzos han contribuido a modificar el debate sobre el cambio climático. Ahora se habla cada vez más de la crisis que tenemos delante, pero no susurrando como si fuera un tema secundario, sino públicamente y con la conciencia de que hay que actuar con celeridad. Las encuestas confirman que estos cambios de percepción. Un sondeo reciente demostraba que en 7 de los 8 países estudiados se considera que la catástrofe climática es el problema más importante del mundo. Y otro ha confirmado que los escolares han marcado el camino en materia de sensibilización social. Fijaos que han pasado unos años desde que todo esto empezó, ya unos cuantos, pero ahora todo se marca con mucha celeridad y que llega un punto en que hasta ya los escolares están presionando, concienciados, para que esto se produzca, porque, ya lo veis, de 8 países, 7 ya están diciendo que es el peor de los problemas que puede tener el mundo, con lo cual algo hay que hacer. Fijaos qué bien se ha ido trabajando la mente de las personas para conseguir este objetivo. Y las cosas, como siempre, no se hacen haciendo así y ya está, sino que son un proceso que hay que ir trabajando y lo han hecho a la perfección. ¿Alguien puede negar que el cambio climático es mentira? No, porque ya lo estamos viendo. Las cosas están cambiando. Los que ya tenemos una cierta edad, recordamos los climas de antes y los de ahora y nos damos cuenta que ha habido un cambio. Claro que sí. Pero es que el problema no está en que no existe cambio climático, que lo hay, sino por qué se produce. Y que no es lo que siempre nos están diciendo, sino que hay algo más, que es lo que presentamos en Costa Rica en las conferencias de allí. Y eso se lo callan los gobiernos, y se lo calla la ONU, y se lo calla todo el mundo, cuando es la verdadera causa de que esto se esté produciendo. Y eso sí, con un objetivo. Y el papado está trabajando para conseguir ese objetivo. Por desgracia, aún tantas personas no saben que el papado está detrás de todo esto. Y las sociedades secretas vinculadas con la ONU, que trabajan conjuntamente, por supuesto. Aún hay más cosas. A raíz del cambio que se ha producido en la opinión pública, los líderes mundiales también dicen que nos han oído. Dicen que están de acuerdo con nuestra petición de medidas urgentes para afrontar la crisis climática, pero no hacen nada. Ahora que se dirigen a Madrid para asistir a la COP25, la cumbre anual organizada por la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, denunciamos esta hipocresía. Fijaos, los invitan a ir allí y antes de ir ya están denunciando la hipocresía de lo que van a hacer allí. Pues entonces no vayas. Pues si ya se lo has dicho por todos los medios posibles, ¿para qué vas allí? ¿Para qué? Pues evidentemente vas allí porque eres un monigote utilizado para decir algo que conviene que el mundo oiga. Y los políticos mientras, pues que sí, que sí no. ¿Y quién va a quedar como el líder moral que sigue apretando las clavijas más que nadie para que esto se solucione? ¿Lo adivináis? Pues sí, el señor vestido de blanco. ¿Cómo no?
No nos damos cuenta cómo todo va cuadrando por sí solo. No hace falta una gran imaginación, si es sencillamente la realidad puestas las cosas sobre el tapete. Y atención, porque ahora viene la parte fuerte de este escrito. El pasado viernes, día 29, volvimos a salir a la calle en todo el mundo y el próximo viernes 6 de diciembre, durante la cumbre sobre el clima, lo haremos otra vez, en Madrid, Santiago y muchos otros lugares. Los estudiantes jóvenes y adultos de todo el mundo nos mantendremos unidos y exigiremos a nuestros dirigentes que tomen medidas, no porque nosotros lo queramos, sino porque la ciencia lo exige. ¿Os dais cuenta? Exigirán, lo exigen. O sea, no piden por favor, no, o exigir directamente, pero además no porque ellos lo quieran, sino porque la ciencia lo exige. Una vez más, escudándose en la ciencia que están mostrando al mundo, pero que no dicen la auténtica causa detrás de todo. Pero es el mismo argumento que el Papa está diciendo continuamente. Y ahora atención al recuadro. Escuchad bien, por favor, leedlo bien, porque es la clave de lo que viene en un futuro. Esta acción debe ser potente y de amplio espectro. Al fin y al cabo, la crisis climática no afecta solo al medio ambiente. Es una crisis de derechos humanos, de justicia y de voluntad política. La han creado y alimentado unos sistemas de opresión coloniales, racistas y patriarcales. Hay que desmantelarlos. Nuestros dirigentes políticos ya no pueden eludir sus responsabilidades. Creo que más claro ya no se podía decir cuando ya sabes qué hay detrás de todo esto. Debe ser potente y de amplio espectro lo que van a hacer, sí. Pero además, fijaos, la crisis climática no afecta solo al medio ambiente. Por tanto, a partir de aquí, ¿a qué línea de pensamiento os lleva? La encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Donde, fijaos que dice, es una crisis de derechos humanos, de justicia y de voluntad política. Derechos humanos, justicia y voluntad política. Bueno, son tres factores que evidentemente tienen que ver con todo esto, pero ¿os dais cuenta dónde lo está encauzando? En lo mismo que dice el Papa en la encíclica Laudato Si. Y recordáis cuando presentamos que ahora se buscaba aplicar justicia sobre todo esto, y aplicar justicia era legislar contra todo aquel que vaya contra esto o diga algo que no esté acorde a esto. Todo se está preparando, ¿y de qué modo? Y por si fuera poco, dice, la han creado y alimentado unos sistemas de opresión coloniales, racistas y patriarcales. Bueno, mira por dónde es todo lo que dice el Papa Francisco. Lo mismo. Pero fijaos, patriarcales. Una vez más vuelve a salir esto. Y la hermana de Greta, Beata, cogiendo esta línea. Feminismo contra patriarcado. Bueno, solo tenéis que poner normalmente cualquier cadena de televisión o ver cualquier línea de periódico o entrevistas por radio, programas informativos, y os vais a dar cuenta que prácticamente esto es un bombardeo continuo. Incluso en anuncios, en lo que haga falta, en películas, bombardeo continuo de lo mismo. La cual cosa está llevando a toda la sociedad, sea de donde sea, a una mentalización en concreto para asumir unos problemas que hay que solucionar. Y a partir de aquí actuar. Y cuidado, actuar si conviene judicialmente. Bueno, pues esto no son bromas, ¿eh? Esto dice, hay que desmantelarlos. Por tanto, es desmantelar prácticamente mucho más de lo que aquí nos cuentan. Racismo, claro que hay que desmantelar el racismo, solo faltaba. Pero fijaos que todo esto va asociado a otros conceptos que no quedan tan claros, ¿eh? ¿Por qué creéis que el Papa ha lanzado el Sínodo de la Amazonia? ¿Y que tiene que ver tanto con racismo? ¿Por qué creéis que hay el problema en Bolivia también con indígenas? Y así en la Amazonia y en... Bueno, algo están trabajando para que todos estos problemas, finalmente, alguien les dé una solución. Y el papado hará lo que hará, pero tontos no son. Y saben hacerlo muy bien para que al final todo esto sean conceptos que ya están inculcados hasta en los niños
que van a ir por primera vez al colegio. Y de aquí no se va a escapar nadie, pero absolutamente nadie. Y dice, nuestros dirigentes políticos ya no pueden eludir sus responsabilidades. Ya toca que tomen cartas en el asunto, con lo cual, evidentemente, ¿a quién se tendrán que acoger? ¿Quién ha estado apoyando todo esto? El papado como líder absoluto de la moral en todo este aspecto. En este aspecto y en muchos otros teóricamente. Pues ¿a quién creéis que le van a dar el poder los políticos, que entre ellos no terminan de quedar de acuerdo? Necesitan a alguien que los ligue a todos para conseguir estos fines. ¿Quién lo va a hacer? ¿Un político de izquierdas? No, porque los de derechas. ¿Un político de derechas? No, porque los de izquierdas. ¿Uno que sea de Occidente? No, porque el de... No, ¿os dais cuenta? Hacen falta un líder moral que los congenie a todos. Pues el terreno está más que servido. Y por desgracia de eso, en la COP nadie va a hablar. Nadie. Va diciendo aún algunas cosas más. Hay quien dice que la Cumbre de Madrid no tiene mucha importancia. Las grandes decisiones se tomarán el próximo año en la COP26 de Glasgow. No estamos de acuerdo. La ciencia lo deja bien claro. No podemos perder ni un solo día. Hemos aprendido que si nosotros no damos un paso adelante, no lo hará nadie. Así pues, continuaremos organizando ininterrumpidamente huelgas, protestas y otras acciones. Cada vez alzaremos más la voz. Haremos todo lo necesario para convencer a nuestros líderes para que se unan al lado de la ciencia, que habla tan claro como incluso los niños lo entienden. Fijaos, hasta los niños entienden estos conceptos que la ciencia está proclamando para decir lo que es la causa del cambio climático y, por tanto, no pararán, harán todo lo necesario para que finalmente haya un cambio y se haga caso de esta ciencia. Pues ¿esto qué quiere decir? Que evidentemente lo que estamos viendo ahora aún es poco, veremos mucho más. El escrito aún no ha terminado, concluye aquí, mirad. La acción colectiva funciona, lo hemos demostrado, pero para cambiarlo todo necesitamos todos. Todos y cada uno de nosotros hemos de participar en el movimiento de resistencia contra el cambio climático. No vale decir que estamos preocupados, lo tenemos que demostrar. Únase a nosotros, participa en las próximas huelgas climáticas en Madrid o en la ciudad donde vive. Demostrar a su sociedad, la industria de los combustibles fósiles y a sus líderes políticos que en adelante no toleran la inacción ante el cambio climático. Si somos muchos, tenemos posibilidades. Y en cuanto a los líderes que se dirigen a Madrid, nuestro mensaje es sencillo. Las generaciones futuras les están mirando. Actúa en consecuencia. Fijaos, actúa en consecuencia. Les dicen claramente a los políticos, a los que irían precisamente a Madrid. ¿Y os habéis dado cuenta? Les pegan todo un discurso tremendo y van y aún los siguen invitando a ir allí. O sea, imagínate a alguien que sabes que te va a dar de bofetadas por todos lados y tú dices, sí, ven y sigue dándome bofetadas, que te lo voy a pagar todo para que estés aquí y me sigas dando de bofetadas por donde quieras. ¿Creéis que esto es normal? Pues evidentemente, si no hay una mano que mueve esto, ¿qué va a ser? Y esa mano ya sabéis quién es. Fijaos que son coautores de este artículo Luisa Neubauer, Ángela Valenzuela, Evan Meneses y Hilda Flavia Nacabuye, activistas por el clima en Alemania, Chile, Australia y Uganda respectivamente. Gente de distintos lugares, de distintos continentes, pero todos unidos bajo este mismo aspecto. Con lo cual es un movimiento mundial, de eso no hay ya ninguna duda. Y fijaos, la profecía nos decía, todo el mundo irá en pos de la bestia. A veces presentamos esto en noticias de actualidad como los dirigentes de las naciones van al Vaticano a hacer sus tratados con ellos y a rendirles pleitesía. Pero es que esto aún va mucho más allá. Cuando dice todo el mundo, quiere decir no solo los dirigentes, los líderes de las naciones, también el pueblo hará lo mismo. Incluso los que ahora no quieren saber nada de estas cuestiones religiosas, pues también van a quedar involucrados y mira por dónde a través del tema de la famosa emergencia climática. No se va a escapar nadie. Nadie que no sepa la verdad y la quiera seguir. Y mirad, dedican una nueva especie de escarabajo a Greta Thunberg. Tenía que pasar que apareciera una nueva especie y a alguien se le ocurriera ponerle el nombre de la chica.
Bueno, esto no es algo inusual, porque incluso han puesto algún otro animalito que han encontrado como nueva especie al nombre de Donald Trump, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto nos está demostrando que verdaderamente tiene una gran importancia y un gran renombre ya a nivel mundial esta chica, si no, no harían esto, ¿cómo no? Pero bien, mirad esto también, el gobierno se proclama líder en la lucha contra el cambio climático mientras los activistas le piden más ambición. Habla del gobierno de España. España se proclama líder en la lucha contra el cambio climático. Es interesante porque hasta hace muy poco precisamente no querían ni que tuviésemos placas solares porque nos ponían unos impuestos tremendos, ¿eh? En un lugar donde hay más sol prácticamente que en nadie de Europa y teníamos todos estos problemas entre muchos otros. Ahora de repente empiezan a legislar unos cambios ultra rápidos porque todos están ya comprometidos en esto. Esto es lo que nos están mostrando, ¿no? Evidentemente esto también, y es la otra parte, ya lo veremos también más adelante en esta racha de conferencias que tendrá que ver con esto, cómo esto genera una gran cantidad de dinero, de comercio, donde antes no existía. Y esto lo hemos de tener presente también. Pero España, ya veis, marcando una gran pauta, y hay, precisamente en España. Bueno, pues vamos a destacar algo de aquí, fijaos en esto. El gobierno ha aprovechado la cumbre del clima que se celebra en Madrid desde el 2 al 13 de diciembre para desplegar una campaña de comunicación internacional que, mediante conferencias, encuentros con la prensa o talleres, buscará difundir por el mundo que la España que preside Pedro Sánchez es líder en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, organizaciones ecologistas como Greenpeace y WWF o WWF todavía ven motivos para exigir al gobierno más compromisos en la reducción de emisiones. Reducción de emisiones, perdón. En la transición desde los combustibles fósiles, incluido el diésel, a energías limpias, así como en relación a la costa mediterránea, puesto que la subida del mar allí es uno de los efectos más evidentes del cambio climático en España. Bueno, ya lo ves, el gobierno quiere destacarse en este aspecto y hay organizaciones que aquí se citan que prácticamente son de las más antiguas que están tratando sobre estos temas que tienen que ver con el medio ambiente y que curiosamente ya mostramos en su momento de dónde surgían sus financiaciones, que no solo era de gente de a pie dando sus contribuciones, sino precisamente de los mismos que estaban echando el planeta a perder por todos lados, ¿eh? Bueno, una vez más, todo da pena cuando empiezas a hurgar. Pero evidentemente trabajaban para algo más y era para llegar hasta este punto que se ha llegado ahora. No era suficiente ya con Greenpeace, WWF, no, hacían falta unos nuevos movimientos que no quedaran arcaicos en la sociedad actual y que volviesen a regenerar todas esas ganas de medioambientalismo que ya hubo en los años 70 y pico, a partir sobre todo ya en los 90 mucho más, pero que a partir de entonces hasta ahora, ya lo veis, cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido apretando las clavijas al respecto. Mirad también lo que nos dice aquí. La visión que tiene el gobierno sobre su propia política de clima pivota, especialmente en un evento de la ONU que podría perjudicarle en la evaluación de la COP25 en lo tocante a presencia de líderes mundiales. En la Cumbre de Acción Climática que celebró en Nueva York en septiembre, la ONU, su secretario general Antonio Guterres, ¿sería Gutiérrez o Guterres? Guterres, no sé, es portugués. Guterres, encomendó a Sánchez organizar junto a Perú y otros organismos un grupo de trabajo para acompasar la lucha contra el cambio climático a la justicia social. Fijaos, esto lo dijo Guterres. Un grupo de trabajo para acompasar la lucha contra el cambio climático a la justicia social. Una vez más vemos legislar al respecto. No olvidemos que esto finalmente va a ser legislado. Y en esa legislación finalmente entrará también dentro del paquete la ley dominical, que va a ser aceptada y aprobada por todos. Estará legislado. ¿Por qué creéis que irán contra el pueblo de Dios? ¿Por qué será? Porque evidentemente el pueblo de Dios conocerá la verdad y no querrá colar con lo que no es. Y seguirá fiel al mandamiento bíblico de guardar el sábado,
e irá en contra de todo el mundo, porque todo el mundo habrá aceptado esto con un solo propósito, ir unidos para arreglar el mundo. ¿Os habéis fijado que en ningún momento en todo este aspecto dicen que es Cristo el que tiene que arreglar el mundo? Nunca, nunca. Fijaos que hasta el Papa todo el rato lo centra en la ciencia, el cambio que podemos hacer nosotros, que nos hemos de... Pero no está diciendo que es Jesús el que va a arreglar el planeta. ¿Dónde está ese mensaje? Pues tristemente el hombre cae en la trampa de querer ser como Dios. Arreglarlo todos por nosotros mismos, ¿sí? Pues no se conseguirá. Bueno, finalmente ya sabéis que en Madrid han venido muchos jefes de Estado, muy preocupados teóricamente por todo ello, pero ha habido muchas manifestaciones de gente alrededor y habrá más aún. ¿Y qué hacen allí? ¿Echarles florecillas a los líderes políticos? No, todo lo contrario. Incluso España, que se ha querido atribuir, en este caso, el mostrarse como el gran candidato a ir contra todo este tema del cambio climático y solucionarlo, pues también van contra ellos. Aquí no se escapa nadie. Eso sí, sí que se apuntan los políticos de turno para ir a las manifestaciones también y quedar muy bien en la foto y decir que estos cambios hay que producirse, etcétera, etcétera. Todo el mundo intenta sacar tajada como sea, eso está claro. Pues España, desde luego, sí que tiene una importancia y la va a seguir teniendo en muchos aspectos. Si desde la península ibérica tenía que salir el mensaje del cuarto ángel, desde aquí, desde el Estado español en general, otras cosas tienen que surgir como oposición al mensaje del cuarto ángel, eso está claro. Y mira por dónde, ya estamos viendo por dónde van las cosas. Y mirad, la nueva Unión Europea empieza a caminar. Es curioso, ha sido precisamente en estos mismos momentos en que se está produciendo todo este evento, la nueva Unión Europea, con los nuevos cargos, empieza a funcionar. Los presidentes de las 4 instituciones europeas sitúan la lucha contra el cambio climático como prioridad. Fijaos, la Unión Europea coge el cambio climático como prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues una vez más vamos a la profecía, donde Europa le tiene que dar también el poder al papado. Porque detrás de todo esto está el papado. Vamos viendo ya cómo se va preparando todo. Aún hay personas que creen que para que todo esto termine y la segunda venida de Jesús ¡ay, cuántos años deben faltar! ¡Qué locura decir que Jesús vuelve en 2031! Todo el rato estamos viendo mensajes que todo esto tiene que acelerarse, porque cada vez es sumamente más grave de lo previsto, con lo cual el tiempo ya no hay. Con lo cual hay que tomar una determinación prácticamente ya. Pues en el plazo de años que nos queda, todo esto se va a producir de lleno. Europa ya se está encaminando directamente al propósito del Vaticano. Y la gente aún ni se está enterando. Qué lástima, ¿eh? Operación Zeus, dios del cielo y el trueno para proteger la cumbre del clima. Impresionante, ¿sí? El nombre de la operación hace alusión al dios griego que está considerado el gobernante de los cielos y el clima. Trabajan más de 5.000 agentes entre policías nacionales y municipales, guardias civiles y personal de la ONU. Casi nada, vaya movida, vaya movida. Y mira por dónde, Operación Zeus. Pues parece ya, no sé si es para reírse o para qué, pero esto ya empieza a dar que pensar, ¿eh? Hasta en esto parece que estén jugando. De hecho, al repartirse el mundo con sus hermanos, Zeus consiguió el cielo y el aire, mientras que Poseidón obtuvo las aguas y Hades el inframundo. La tierra quedó bajo dominio de los 3. Bueno, pues ya veis, y todo esto, como casi medio en broma, es el nombre de toda esa operación para seguridad de todo ese entorno. Y volvemos a Guterres. El punto de no retorno contra la crisis climática se nos echa encima. Es un mensaje de urgencia total, ¿eh? Dice que su mensaje no es de desesperación, sino de esperanza, pero la agresión contra la naturaleza tiene que parar. Es curioso, porque esto mismo son palabras del Papa, ¿eh? Y lo ha dicho en Tailandia, lo ha dicho en Japón también.
Pide poner un precio al carbono y acabar con las centrales térmicas de combustibles fósiles. Fijaos, cambios ya radicales porque esto se acaba, no hay tiempo. De lo contrario, ya no hay salvación, no hay escapatoria. Aquí nos dice algo. Los cambios climáticos están ocurriendo más rápido de lo que teníamos previsto, por lo que hay que alcanzar compromisos más ambiciosos, dijo, en aspectos importantes como poner un precio al carbono y acabar con las centrales térmicas de combustibles fósiles. Todo está ocurriendo más rápido de lo que teníamos previsto. Los datos se les están disparando, con lo cual hay que hacer actuación inmediata y tomar determinaciones que van a cambiar el sistema de vida prácticamente de la sociedad. ¿Os estáis dando cuenta? ¿Sabéis? Hasta el padre de Greta Thunberg dijo algo muy interesante, que hasta los coches eléctricos tampoco deben llegar a comprarse o hacerse, y que además el transporte no puede ser para una persona sola, hace falta que sean más los que vayan en un transporte. Nos están limitando hasta los medios de locomoción. Imaginaos cuando haya más restricciones, cuando la sociedad aún haya cambiado más, ¿cómo se deberá mover el pueblo de Dios si el pueblo de Dios no podrá comprar ni vender? No podrá tener nada para irse ellos donde quieren, donde todo cada vez estará más determinado y más controlado. Las cosas se están preparando, no está pasando todo porque sí. Pero por desgracia la gente desconoce la profecía y no sabe cómo todos esos pasos apuntan a ello. Pedro Sánchez, el presidente en funciones del gobierno español, se une a los demócratas de Estados Unidos en contra del negacionismo climático de Trump. ¿Y qué hace? Ya sabéis, ha venido Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara estadounidense, que precisamente muy amiga de Donald Trump no es que sea, y ella es católica, ya lo sabéis. Y cómo no, al ser contraria de Donald Trump, los periodistas fueron hacia ella a bombardearla con preguntas para que hablase pestes de Donald Trump, y ella, comportándose muy seriamente, dijo que ella no iba a hablar mal de su presidente, porque es su presidente a pesar de todo, fuera de su país, sino que esas cosas las debatería y diría en su lugar. Pero Pedro Sánchez sí que ha dicho algo, porque ya sabéis que Trump precisamente es contrario a todo este tema y Nancy Pelosi, ¿no? Bueno, pues todo esto genera también una situación de gente en Estados Unidos que esté en rebote contra el presidente por su postura, con lo cual, una vez más, problemas internos, y que todo esto al final, tarde o temprano, deberá dar un cambio también en Estados Unidos. Ya sabéis que precisamente ahora Donald Trump está en el impeachment, con lo cual aún está en el aire si va a ser destituido de su puesto o no. Pero había también alguien en todo esto. Mira qué nos dice aquí. Estados Unidos y Brasil son dos de las grandes economías del mundo a las que, sin nombrarlas, se refirió recientemente la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, cuando reprochó a unas cuantas grandes economías que parecen estar mirando a otro lado. Aunque la agenda de la COP25 ha venido prácticamente diseñada para la ONU y por el país que preside la cita, Chile, el gobierno español también ha hecho incorporaciones, entre ellas la conferencia sobre desinformación y negacionismo del cambio climático, que ha organizado la Secretaría de Estado de España Global en IFEMA el 11 de diciembre. ¿Os habéis dado cuenta del tema que han preparado, esa conferencia? ¿Con qué título? Desinformación y negacionismo del cambio climático. Ya directamente una conferencia para echar por tierra a cualquiera que diga que esto no es así. Bueno, pues si España debe coger la batuta de todo esto y ya está planteando esta cuestión, imaginaos qué puede pasar con nosotros los que presentamos otros datos y decimos lo que hay detrás de todo esto. Si todo esto debe ir legislado, ¿nos damos cuenta? Pues fácil no lo vamos a tener en ningún lugar, eso está claro. Pero Dios ayudará a su pueblo a terminar dando el mensaje. Pero Satanás ya está haciendo todo para acercar todo ello de un modo en que no se pueda llegar a dar el mensaje del cuarto ángel al mundo.
Lo está haciendo a través de esto, lo está haciendo coaccionando también lo que se dé por Internet, etcétera, etcétera. Pero no lo va a conseguir, no podrá bloquearlo, pero debemos orar al Señor también para que nos ayude a poder seguir. No decir, no, como es la obra de Dios ya se lo hará, no, no. Debemos inmiscuirnos, debemos sentir eso y debemos orar por eso. Y Dios actuará, vaya que se actuará. ¿Será fácil predicar, decir el mensaje? No, pero se seguirá diciendo. Y hemos de orar para que cuanto más tiempo en bonanza aún podamos decir las cosas, pues mejor. Pero sabemos que esto tarde o temprano no será nada fácil. Fijaos precisamente hablando sobre la oposición climática que nos dice aquí. Oposición climática. Frente a la decisión de retirarse de los acuerdos de París, que 198 delegaciones de todo el mundo tratarán de concentrar durante estas 2 semanas en Madrid, la oficina de Pelosi en Washington dejaba claro que los demócratas en el Congreso tienen otro punto de vista. Es un privilegio acompañar a la delegación de alto nivel a España para combatir la amenaza existencial de nuestro tiempo, la crisis climática. Ya veis, son los rivales de Donald Trump y tarde o temprano también habrá el cambio en Estados Unidos. Mientras, ¿para qué está sirviendo? Pues para que las otras naciones vayan más hacia la hecatombe económicamente, con la hegemonía que tiene Estados Unidos, su poder, pero al final todo esto también girará. Y curiosamente los que están a favor de toda esta cuestión son la gente que es ya muy afín al papado, con lo cual evidentemente Estados Unidos finalmente sí que cogerá la batuta a nivel mundial al respecto, claro que sí. ¿Quién va a introducir la ley dominical? Va a ser Estados Unidos de un modo contundente y todos los demás van a hacer lo mismo, casi automáticamente, pero Estados Unidos va a dar el toque total a la cuestión, Bueno, pues evidentemente todo esto va a generar unos cambios y esos cambios los vamos a vivir todos y en poco tiempo de un modo impresionante. Mirad ahora una cosa curiosa mientras se está produciendo esto. La cooperación estratégica ruso-china alcanza otro nivel. Putin y Xi Jinping inauguran el histórico gasoducto Fuerza de Siberia. Dices, ¿cómo puede ser? Se están diciendo no a los fósiles, etcétera, etcétera, y esta gente hace esto. Fijaos que Putin ya dijo también muy claramente lo que opinaba sobre Greta y sobre toda esa cuestión, que cuidado, que esos cambios que dicen tienen que ser muy progresivos porque no se pueden aplicar tal cual, por más que digan. Y China, evidentemente, está creciendo aún y, por tanto, necesita unos recursos que deben servirle. Y aunque quieran o digan que van haciendo unos cambios para ir acompañando toda esta cuestión climática mejor, a su vez siguen haciendo otras cosas y tienen unas necesidades para suplir inmediatamente. Entonces, ¿qué hacen? Pues firmar este acuerdo histórico. Un gasoducto que evidentemente les va a dar mucha vida, nunca mejor dicho. Este sistema de transmisión de gas, el más grande en el lejano oriente ruso, permitirá transportar el gas de los campos en Yakutia y la región de Irkutsk, tanto al mercado interno ruso como a China. Pues esto mueve muchos miles de millones de la moneda que queráis. Y esto significa una vez más el acercamiento entre Rusia y China, y mira por dónde, con lo que algunos ya quieren desestimar. Pero ya visteis las declaraciones que mostramos en conferencias anteriores. Como mínimo 25 años más pronostican donde las energías fósiles, gas, petróleo, seguirán estando por sus fueros. Y ya sabéis qué dice la profecía, a través de esto es como vendrá el conflicto final en la tierra. Y mientras curiosamente se habla de que todo esto tiene que dejarse de lado, etcétera, etcétera, las demandas de petróleo en el mundo están creciendo. ¿Qué cosas más extrañas? Bueno, pues no es tanto de extrañar cuando ves cómo funcionan las naciones. En fin, que por un lado no, dicen, y por el otro ya veis lo que está pasando. Si queréis leer la noticia, pues ya os la paso despacio para que podáis parar las imágenes en vuestra casa, pero ver cómo realmente funciona el sistema mundial y los grandes mercaderes de la tierra, mira por dónde, sacan sus ingresos
de todos estos medios, más ahora todo el movimiento de la crisis climática, que también genera un mercado nuevo donde no existía nada. ¿Van a perder algo? Absolutamente nada, al contrario, van a multiplicar aún su crecimiento económico. Y así funcionan. Y por tanto, si ellos viven bien con todo esto, estos grandes mercaderes de la tierra, ya sabéis a quién están asociados. Apocalipsis 18 es muy claro, al papado. Con lo cual, ¿quién está detrás de todo esto moviendo estos grandes intereses? No hace falta ya que lo diga, ¿verdad? Y ahora vamos a terminar de ir concretando cuestiones. El Papa a jóvenes emprendedores. Garantizar a todos ganarse la vida dignamente. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver ahora con la COP25? Pues ahora lo veréis. La mañana de este 2 de diciembre, el Papa Francisco se ha dirigido a una delegación de jóvenes emprendedores procedentes de Francia, y a quienes ha hecho un llamado para garantizar a todos la posibilidad de ganarse la vida dignamente. Vamos a leerlo. Francisco comenzó su alocución subrayando el papel que como jóvenes emprendedores realizan en sus empresas y en la sociedad. También el Papa evidenció las dificultades que cualquier compromiso con la justicia social enfrenta en la actualidad. Soy consciente de que no es fácil en la vida cotidiana conciliar las exigencias de la fe y de la doctrina social de la Iglesia con las necesidades y los límites impuestos por las leyes del mercado y de la globalización. Al mismo tiempo, consideró que estas dificultades son un momento para un auténtico e insustituible testimonio cristiano. Fijaos cómo va asociando conceptos de mercado, de globalización, por tanto, cuestión económica que afecta a los habitantes del planeta, como no, y todo esto para un auténtico e insustituible testimonio cristiano. Ya está asociando dos conceptos, el de cristianismo para solucionar toda esta cuestión. Laudato si, en definitiva es esto. Y habéis visto cómo precisamente todo el tema de la emergencia climática, que iba a afectar a poblaciones enteras a nivel mundial, con migraciones, con problemas laborales y tantas cosas más, estructura familiar destruida también por lo mismo, todo va asociado a lo mismo, todo. Hace falta una solución. ¿Quién se le va a dar? Alguien que provenga del mundo cristiano. Aún va diciendo más cosas. Los bienes de la creación y el progreso universal. Citando la Lumen Gentium 36, el Papa Francisco recuerda a los emprendedores que los bienes creados puedan ser adelantados en beneficio de todos los hombres sin excepción y puedan ser distribuidos más convenientemente entre ellos y, según su naturaleza, conducir al progreso universal en la libertad humana y cristiana. Fijaos, conseguir hasta conducirnos el progreso universal en la libertad humana y cristiana. Es toda una solución total y definitiva a este mundo. Y todo esto asociado con los bienes de la creación y el progreso universal. Y mirad, va diciendo más. Sigue el Papa. Nunca ha sido fácil ser cristiano y tener responsabilidades serias. El hecho de alejarse del mundo, en lo que es contrario a Dios y a su voluntad, el hecho de querer transformar este mundo y salvarlo con Cristo, puede llevar a veces al martirio, como atestiguan San Pedro y San Pablo. Sin embargo, estos gloriosos testigos nos muestran que el mensaje evangélico del que eran portadores, un mensaje aparentemente débil comparado con los poderes mundanos del poder y del dinero, no es una utopía, sino que, con el poder del Espíritu Santo y el apoyo de la fe de los valientes discípulos misioneros, puede llegar a ser una realidad siempre inacabada, ciertamente, y a ser renovada. Y ahora preparaos porque este recuadro vale la pena que lo oigamos bien. Exigencias del compromiso cristiano. El Papa evidencia los posibles conflictos con los que se pueden enfrentar los empresarios cristianos y que a veces pueden llamarlos a silenciar sus convicciones e ideales. Supervivencia de las empresas, mantener los puestos de trabajo, aumentar la productividad y conquistar nuevos mercados, uso de la publicidad y, por otro lado, la justicia social, para garantizar a todos la posibilidad de ganarse la vida dignamente. Estoy pensando en las condiciones de trabajo, los salarios, las ofertas de trabajo y su estabilidad, así como en la
protección del medio ambiente. Bien, aquí ya vamos ligando conceptos de un modo claro. Fijaos que ha dicho también justicia social. ¿Y antes por quién lo habíamos visto esto mismo? Por Greta y sus compañeros, pidiendo justicia social. Pero a su vez, fijaos que nos habla de todo el marco laboral, con todos los problemas que esto conlleva, y mira por dónde dice, estoy pensando en las condiciones de trabajo, los salarios, las ofertas de trabajo y su estabilidad, así como en la protección del medio ambiente. ¿Os dais cuenta cómo va uniendo conceptos? Lo mismo que dicen Laudato Si. No solo es cuestión de medio ambiente, pero tampoco solo es cuestión precisamente laboral. Pero las dos cosas tienen algo en común, y es que son un problema, y ese problema hay que arreglarlo. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues la solución que el Papa da en la encíclica Laudato Si es muy clara. Si ponemos el domingo como día de reposo para todo el mundo, arreglaremos los problemas sociales, laborales y del medio ambiente. Y esto, señores, no me lo invento yo. Mirad los 5 episodios que dedicamos a la encíclica Laudato Si y lo veréis clarísimamente. Ahora entenderéis el por qué se está apretando tanto. Dicen que el tiempo se nos acaba y cada día que pasa sale una nueva noticia de más desgracia que se nos viene, que esto ya no lo para prácticamente nadie si no nos ponemos ya. ¿Por qué es? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, sabe que Jesús regresa en 2031 y hará todo lo posible para apretar el acelerador y bajo todo este sofisma encauzar a todo el mundo por el rasero que él quiere. Gracias a Dios que sabemos la profecía, porque de lo contrario no nos daríamos cuenta de nada y haríamos como hasta los mismísimos adventistas, adheriéndose a todos estos postulados que el Papa está pregonando tan elocuentemente por todas partes y que sus esbirros de tantos medios distintos como los que estamos viendo lo están secundando a la perfección. Gracias a Dios por la profecía. Y algunos dicen, la profecía, no, a mí no me interesa, yo el amor de Cristo. Pues señores, hay que ser besugos rematados, porque el amor de Cristo se demuestra en la profecía para que su pueblo se salve y no caiga en las trampas de Satanás y se pierda la vida eterna. Y por desgracia de esto no se dice nada en las iglesias. Qué vergüenza cuando además aún se fomenta todo lo que el papado está proclamando, todo lo que Greta está proclamando, todo lo que el mundo en general ya está aceptando. Y así se comerán la ley dominical con patatas, despreciando hasta el mismo sábado los propios adventistas, porque van a caer de lleno en este gran engaño. Decidles esto en vuestras iglesias, sean adventistas o las que sean, decídselo, porque todos están sucumbiendo a lo mismo. Mientras se está haciendo todo esto, se están haciendo tratados ecuménicos que tienen que ver para aplicar esto mismo en todas las religiones del mundo, señores. Todas, no solo cristianas, todas. El papado no para, está haciendo ecumenismo y movimiento interreligioso para llevar la misma ley dominical aquí y a todo el mundo. Y una vez más lo digo, tristemente los adventistas ni se enteran. Y lo peor, cuando les dicen, muchos ni se quieren enterar, cuando ellos son los que deberían estar dando todo esto públicamente, a voz en cuello, y no dicen ni mu. Todo lo contrario, aún lo van promocionando más. Sigue diciendo esto. Criterios de discernimiento. Recordando el magisterio de la Iglesia, el Papa recuerda algunos criterios. Primero, deben asumir su propia responsabilidad a la luz de la sabiduría cristiana y prestando una atención respetuosa a la doctrina del magisterio. Sí, ya lo veis que todo esto va asociado a la doctrina del magisterio católico, por supuesto, ¿eh? Pero atención ahora al recuadro que vamos a leer. En la Laudato Si, la consideración de que todo está conectado es un elemento importante para ver las actividades económicas con sus consecuencias para las personas y el medio ambiente. Un grito de alarma por el deterioro de nuestra casa común, así como por la multiplicación de la pobreza y la esclavitud que innumerables seres humanos conocen hoy en día. En tercer lugar,
aunque nuestro aporte parezca modesto y produzca sentimiento de impotencia, es esencial, afirma el Papa, quien prosigue haciendo notar la importancia de trabajar juntos, de hacer propuestas, de participar en las decisiones políticas, todo ello porque es posible actuar para cambiar las cosas de forma concreta. ¿Os dais cuenta? Hay que meterse en política para cambiar las cosas porque podemos cambiar el mundo nosotros. Y este concepto lo está inculcando especialmente a los jóvenes para que se lo crean y así ellos, ¿qué hacer? Pues apretar a nivel político a sus dirigentes para que se instauren los conceptos que el Papa quiere. Y esto es lo que la profecía decía que pasaría. Y esto iba a pasar también en Estados Unidos con el mundo protestante, porque iban a minarlos del mismo modo sin darse cuenta y harían lo mismo, y lo están haciendo. Lo están haciendo, lo hemos demostrado muchas veces. Y mira por dónde el papado, haciendo lo mismo, por su lado, de un modo descarado. Todo está conectado. Actividades económicas, consecuencia para las personas y medio ambiente. ¿Se puede desasociar estos conceptos? No. Todo va juntito, todo está conectado. Efecto mariposa, ¿lo recordáis, no? Efecto mariposa, mueve las alitas, hace pluf y ¡guau! Se genera tal cantidad de emanación de lo que queráis que afecta a todo el mundo bajo algunas circunstancias. Pues esto va asociado a lo mismo. Pues esas alas del papado sí que lo están moviendo todo. Todo y de qué modo tan perfecto que prácticamente nadie, muy pocos, se dan cuenta de lo que se está viniendo encima. Qué bien juega el papado. Pero ya se sabe, una mentalidad los mueve, y es la más excelsa que los ángeles tuvieron, la del mismo Satanás. ¿Os extraña que todo esto está tan bien planificado, que ni los que sabíamos la profecía sabíamos cómo todo esto llegaría de la ley dominical a implementarse? Hasta que ya no empezamos a ver cosas que empezaban a llevarnos hacia aquí, y gracias a Dios por conocer la profecía lo hemos sabido encajar. Fijaos la importancia de tener el conocimiento profético verdadero y no de creer cosas, interpretar mal las profecías, porque está llevando a tantos a que no se enteren absolutamente de nada. Y eso hasta dentro de la Iglesia adventista. Y una vez más, conversión ecológica. Fijaos el concepto, conversión ecológica. La conversión es un proceso que actúa en profundidad. Quizás un proceso lento, aparentemente, sobre todo cuando se trata de convertir mentalidades, pero lo único que permite un progreso real, si se implementa con convicción y determinación a través de acciones concretas, insistió el Papa. Francisco subraya que la espiritualidad cristiana propone una forma alternativa de entender la calidad de vida y fomentar un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de regocijarse profundamente sin obsesionarse con el consumo. Fijaos que habla también de un estilo de vida profético. Es que verdaderamente hay unos conceptos que dices, ¿y ahora por qué incluye esto aquí? Evidentemente el papado sabe cómo confundir la profecía y la interpretación de las mismas, y es capaz de implicar conceptos en cosas que no tocan para nada, pero una vez más es lo que está vendiendo y que la gente se está tragando, y especialmente cuando se dirige a los suyos, a los católicos. Ya sabéis que hay muchos que no son partidarios de este Papa, pero en cambio también se tragan muchas cosas de la cuestión ecológica, y al final cuando aparezca el próximo van a hacer lo que toca. Solo los que acepten el mensaje del cuarto ángel saldrán de Babilonia. El resto seguirá tragándose el mensaje que les den. Le invito ya en su vida personal a comprometerse en este camino de sencillez y sobriedad. Las decisiones que tengan que tomar en vuestro trabajo solo pueden ser más libres y serenas, y ustedes mismos sacarán más paz y alegría de ellas. Porque la sencillez nos permite detenernos a degustar las pequeñas cosas, agradecer las posibilidades que la vida nos ofrece, sin apegarnos a lo que tenemos o entristecernos con lo que no tenemos. ¿Y todo esto extraído de dónde? Laudato Si, 222. Qué raro, que se hace la encíclica Laudato Si. Bueno, pues ya veis, hablar hasta de conversión ecológica.
Dice que es algo que actúa en profundidad. La conversión, muchas veces ese concepto se utiliza a nivel espiritual, como un cambio, una transformación, un aceptar el mensaje de Dios y hacer un cambio en tu vida. Pues mira por dónde, conversión ecológica, también bajo esos conceptos. Bien, pues ya estamos prácticamente al final de la conferencia. Y os vamos a mostrar un vídeo del presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, en la ceremonia inaugural de la COP25. Es cierto que antes de hablar él, hubo otra persona del gobierno de Chile que estuvo diciendo una serie de palabras y estaba hablando en concreto sobre toda esta cuestión como una cuestión moral. Sí, lo habéis oído bien, una cuestión moral. ¿Y por qué remarco moral? Porque la profecía nos dice que el papado cogerá el poder a través de ¿qué? De la moral. Las cosas, mira por dónde. Eso sí que parecen ser comentarios proféticos y no se dan ni cuenta de cómo cumplen la profecía. Y algunos dirán, no, es que, buscando excusas, por supuesto, no, y ellos ya lo saben, por eso hacen y dicen estas cosas. Si hicieran esto a voluntad propia, jamás dirían estas cosas que cumplen la profecía, porque no se van a echar piedras sobre su tejado, ¿no? ¿Tan tontos serían? Evidentemente el Señor conoce las profecías porque conoce el futuro y gracias a eso nos lo revela por los profetas hasta llegar a nosotros con muchos años de anticipación, porque sabía que a Satanás no le queda otro camino por recorrer si quiere llegar a ese objetivo. Y porque es Dios, ve todo con claridad cómo iba a acontecer. Por eso puede avisarnos con anticipación. Hay profecías que por más que se empeñe el hombre jamás podrá cumplir por voluntad propia, pero llegan a suceder porque Dios ha visto el futuro. Por tanto, aun los que no quieran creer en Dios, lo siento por ellos. Pero eso sí, sabed que pronto, al final, todo el mundo va a creer en algo, segurísimo. Y por desgracia van a seguir al que se hará pasar por Jesús, más que al auténtico que vendrá después. Estad atentos a las palabras de Pedro Sánchez, porque no tienen desperdicio. Escuchad prácticamente sus frases. Luego deberemos remarcar algo, pero desde luego, sabiendo ya todo lo que hemos visto, es para quedarse realmente impresionados. Preparaos, porque sí que es cierto que Pedro Sánchez hizo alusión, dicen encubierta, a Donald Trump, pero las palabras que utiliza os las podéis ir aplicando si sois de los que vais a ser fieles a Dios hasta el final en la plena verdad. Escuchadlo bien. Bien, no sé si habéis estado atentos a todo lo que ha dicho. Aparte de algunas frases que ha reiterado con repetición clara, ha dicho algunos puntos esenciales que vamos a destacar. Primero, fijaos que dice medio ambiente y ¿qué? Feminismo. Junto. Antes hemos visto el escrito de Greta. ¿De qué hablaba? Lo mismo. Pero además, antes hemos visto a quién estaban preparando también para ir liderando todo este concepto. Greta, por un lado, medio ambiente, y su hermana, Beata, ¿el qué? El feminismo. Fijaos cómo todo el rato van uniendo conceptos, medio ambiente y feminismo. Y precisamente algo que no podemos obviar es que el sínodo de la Amazonia, aparte para servir de todo el tema sobre los indígenas, crisis climática, etc., se ha centrado también en algo dentro de la Iglesia que es el papel de la mujer y cómo debe cambiar también todo ese rol, potenciándolo como nunca. Fijaos que las cosas no van desasociadas, son los mismos conceptos en distintos lugares trabajándose a la perfección. Pero luego nos dice también que prácticamente todo el mundo debe ir en esa misma consonancia, porque si no, hay los enemigos del mundo. Con lo cual, cuidado, cuidado. Se está generando ya un bloque en el que todos deben estar y hay de aquel que vaya un poco por fuera de estos fueros. Y llega a decir que hay aún algunos fanáticos, que aún quedan algunos fanáticos negacionistas, con lo cual, evidentemente,
ya sabéis que después dijeron, esto lo hacía por referencia a Donald Trump, pero es que esa frase va mucho más allá de Donald Trump. Esa frase que él soltó así, como si nada, está mostrando ya que todo aquel que destape lo que hay detrás de todo esto y diga las cosas tal como son, van a ser considerados tildados ¿de qué? De fanáticos. Y sabemos que precisamente este es uno de los adjetivos que íbamos a recibir por decir el mensaje final del cuarto ángel, que mira por dónde implicaba también todo esto. Vamos a ser fanáticos. Y como vamos a ir contra lo que diga el mundo, vamos a ser considerados que enemigos del mundo. ¿Y qué? Bueno, en otros lugares ya han salido terroristas. Sí, aunque no empuñes nunca un arma, aunque no le des nunca nada a una explosión, pero es igual, vas a ser un terrorista ideológico. Y eso es de lo peor, porque vas a ir contra lo que marca todo el mundo para el bien común. Pues bueno, si esto os parece poco, pero sí, aún es poco porque luego habla de justicia, mujer y medio ambiente. Mira, lo mismo que hemos visto hasta aquí. Lo mismo que ha dicho ¿quién antes? El papado. ¿Os dais cuenta que esto no está pasando porque sí? Que esta serie de mensajes no se dan por casualidad, sino porque hay alguien que lo está moviendo todo por detrás. Y luego nos dice que todo esto lo debe liderar, ¿quién? La Unión Europea. Y precisamente este nuevo mandato de la Unión Europea, estos nuevos cargos, han determinado desempeñar todo esto tanto como se pueda. Y dice que Europa precisamente fue el motor en su momento de la revolución industrial y ahora debe ser el motor para aplicar también todo esto. Y que todas las nuevas generaciones que vayan surgiendo digan y recuerden este evento para decir, ah, mira, a partir de allí ya empezó a cambiar todo, y las generaciones futuras que así lo puedan agradecer. Es curioso, ¿os dais cuenta? En ningún momento están hablando que vendrá Jesús a arreglar nada, evidentemente ellos no van por aquí, y mucho menos se les va a ocurrir decir la verdad de todos estos aspectos. Pues, ¿quién debe decir estas cosas? Ellos hablan de generaciones y generaciones como si nada. El Papa dice exactamente lo mismo, tenedlo presente. Entonces, ¿dónde se ubica la llegada de Jesús? Nosotros sabemos que cuando venga Jesús, ¡pam!, se acaba todo. Los salvos son llevados al cielo por 1000 años y los impíos aquí quedan fulminados de momento. Hasta el final de los 1000 años. Después sigue la historia algo más aún. Pero el concepto incluso católico y de los protestantes es que cuando aparezca el Mesías van a vivir 1000 años de paz en la tierra por generaciones, porque la vida seguirá como si nada y qué poéticamente va a seguir, porque todo el mundo, oh, qué bonito será. ¿Os dais cuenta de la situación? Y aparecerá Satanás y parecerá que les da precisamente lo que tanto han estado anhelando y que empieza para ellos el milenio tan largamente esperado, y eso lo profetiza Ellen White en El conflicto de los siglos. Pues señores, esto es lo que se viene encima, y con todos estos conceptos queda más que demostrado qué es lo que se está preparando, porque ya veis, hay que actuar urgentemente, porque si no, ya no habría remedio. Y Ellen White escribió: los últimos acontecimientos serán muy rápidos. ¿Y no lo estamos viendo que lo están siendo? Pues aún lo serán más. Porque junto a todo esto no debemos olvidar el resto de profecías que van asociadas, que mostramos en las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica y que demuestran claramente cómo todo va superaceleradamente porque el fin se acerca. Pero mucha gente aún no sabe nada de esto. Y esto es lo que nosotros debemos anunciar, el regreso de Jesús. Además, Europa debe ser el líder, España debe ser líder, y nosotros estamos en Europa, estamos en España, y estamos dando el mensaje del cuarto ángel. ¿Creéis que Satanás iba a mover todo esto desde otro lugar cuando sabía que el mensaje fuerte iba a darse desde aquí? ¿Desde Sefarat? Pues así está siendo. Y el diablo,
cómo no, debía trabajar para destrozar la obra de Dios, pero no lo va a conseguir. Y Dios, que sabía el futuro, por algo nos puso aquí. Y por algo seguiremos dando el mensaje hasta el final, cueste lo que cueste, con su ayuda. Luego, además, nos hablaba de ONU también, de Guterres, el presidente actual, cómo intenta liderar todo esto. Por tanto, ya lo veis, la ONU, Europa, España y por detrás de todos ellos, el papado. Y Estados Unidos, que al final andará en la misma consonancia que los demás, en las mismas notas, pero además imponiendo con su poder la ley dominical que saldrá en consecuencia de todo esto para todo el mundo. ¿Aún creéis que los adventistas estaban locos cuando decían la ley dominical como marca de la bestia, etcétera, etcétera? Pues si aún pensáis eso, hacéroslo mirar, porque os vais a perder por no querer aceptar la verdad, porque odiáis guardar el sábado de Dios y odiáis que el Señor levantara una profetisa diciendo con claridad cada cosa que tanto necesitamos para este tiempo y que vemos como por todos lados está cuadrando. Ya terminando, mirad esto, COP25, Madrid, Monseñor Spreafico dice, implementar más Laudato Si, mira por dónde. Por cierto, aquí tenéis a la secretaria general, la señora que habló del tema de moral, todo esto bajo un concepto moral. Estad atentos a lo que vais a leer, que ha surgido de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se está celebrando allí, en Madrid, con la participación de 200 países. Objetivo principal, reducir a cero las emisiones para el 2050. Entrevista con Monseñor Ambrogio Spreafico, obispo italiano. Atención a todo lo que nos va a decir aquí, porque veréis una vez más cómo va cuadrando todo. Andrea de Angelis, Ciudad del Vaticano. El concepto de ecología integral es central en la encíclica Laudato Si y más generalmente en el pontificado de Francisco. El cuidado de la creación de esa casa común a la cual el Santo Padre y la Iglesia a menudo han dirigido su atención es un deber para todo cristiano. En vísperas de la importante reunión de la COP25 en Madrid, en la que se destacará una vez más cómo el planeta se encuentra en una encrucijada, llamada a responder en los próximos 30 años a problemas ambientales que no pueden posponerse. Incluso la Iglesia se presenta como actor principal en el cambio necesario, no solo de perspectiva, sino también de estilo de vida, con la esperanza expresada repetidamente de que se lleguen a decisiones políticas rápidas y concretas. El objetivo principal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que comenzará el lunes 2 de diciembre, es reducir las emisiones a cero para el 2050. ¿Os dais cuenta? Incluso la Iglesia se presenta como actor principal en el cambio necesario, no solo de perspectiva, sino también de estilo de vida. Son frases lapidantes, ¿eh? Ellos ahora se presentan como la solución, los que van a dar el toque y el estoque a todo ello. Por cierto, recordando las palabras precisamente del señor Pedro Sánchez, ¿de qué ha hablado? Bien común y enemigo común. ¿No suena de nada todo esto? Una vez más, parecen la boca del papado puesta allí, ¿eh? Y todo esto bajo justicia social, por tanto, todo eso bajo legislación, por tanto, bajo sanciones, con todo lo que va a implicar. Y esto es lo que sabíamos que llegaría al pueblo de Dios, porque recordad una vez más, todo esto asociado a aceptar el domingo como día de reposo o negarte para seguir aceptando el sábado como día del Señor. O el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Y aún creéis que son bromas? Las cumbres mundiales sobre el medio ambiente han decepcionado las expectativas. La encíclica Laudato cumplirá 5 años el próximo mes de mayo. En los últimos años ha generado una serie de eventos, conferencias y seminarios no solo en el Vaticano, sino en muchos países del mundo. Se trata de una encíclica que puede sacudir las conciencias
y poner al hombre ante la realidad de este siglo que lo ve potencialmente capaz de comprometer el futuro del planeta Tierra y por lo tanto de la humanidad. Un texto, el del Papa Francisco, donde no faltan los juicios negativos sobre lo que se ha hecho hasta ahora por la protección de la creación. ¿Os habéis fijado? Está hablando de la encíclica Laudato Si. Está hablando de que la humanidad tiene que hacer ya ese cambio para salvar el planeta. Pero es que en ningún momento nos cita que Jesús tiene que volver a dar la solución a todo ello. Para nada, o sea, es como si Jesús desapareciera de toda perspectiva en este sentido. Seguirán hablando de Jesús, seguirán hablando del Belén, seguirán hablando de muchas cosas, pero fijaos, al dejar al margen la segunda venida de Jesús para arreglar esta situación, están conllevando a que toda la gente unida de todo el planeta hagan caso a lo que dicen ellos para poder dar una solución. Y cuando esto ya lo tengan prácticamente ligado, queda un pueblo que va a ser el contrario de lo que ellos propugnan. Con lo cual, cuidado. Y habrá problemas. Y entonces es cuando aparecerá un Satanás haciéndose pasar por Cristo y que dirá, pues yo vengo a solucionaros las cosas. Estáis permitiendo que haya unos que están guardando el sábado yendo contra el bien común, cuando yo cambié el día de reposo al domingo porque resucité en ese día. El sábado ya no toca. ¿Y qué habrá que hacer? Pues o se ponen a tono o id a por ellos. Y así funcionará. Y todo esto es lo que estamos teniendo ya que se está preparando delante nuestro. ¿Somos fanáticos locos? Cuando todo lo que hemos venido mostrando se ha ido sucediendo de tal modo como estaba previsto, pues estaremos locos, porque las cosas de Dios para el mundo son locura. Pero gracias a Dios, en Él estamos muy cuerdos y seguiremos dando el mensaje, aunque el mundo, muchos no quieran saber nada. Noé lo hizo y nosotros debemos hacer lo mismo, porque es el otro fin de la historia. Sigamos leyendo aún, algo más. El Santo Padre, en el quinto capítulo de Laudato, cuestiona la política internacional y no se ahorra un juicio severo sobre las cumbres mundiales relacionadas con el medio ambiente que en los últimos años no han cumplido con las expectativas por una falta de decisión política. Por supuesto, explica, la Iglesia no pretende definir cuestiones científicas ni reemplazar la política, pero la exhortación es, sin embargo, a un debate honesto y transparente para que las necesidades o las ideologías no perjudiquen el bien común. ¿Os dais cuenta? Las necesidades o las ideologías no perjudiquen el bien común. Con lo cual, si tu ideología marca otra pauta, tú vas contra el bien común. Por tanto, eres un enemigo común, un fanático, un terrorista. Hay que ir a por ti. El diálogo es inevitable entre economía y política, subraya el Papa, de modo que se coloque decisivamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Implementar más la Laudato Si, incluso en la pastoral. La Laudato Si es mencionada repetidamente por Monseñor Ambrosio Spreafico, obispo de Frosinone, Veroli, Ferentino y presidente de la Comisión Episcopal Italiana para el Ecumenismo y el Diálogo, en la entrevista que nos concedió en vísperas del comienzo de la COP25 en Madrid. También lo dije en el Sínodo para el Amazonia. Sostengo que la Laudato Si haya sido recibida muy poco en nuestra vida diaria y en nuestro cuidado pastoral, como si tuviéramos por un lado la pastoral y luego, señala el obispo, hubiera otros problemas. Pero esto también es pastoral. La mirada de Jesús es una mirada a la vida, al mundo, a los seres vivos, a todo. Nuestra mirada, agrega, a nuestro es limitada. Para Monseñor Spreafico, la importancia del encuentro en Madrid es enorme y subraya en la entrevista, debe entenderse que las elecciones que se tomen serán a escala mundial. ¿Os dais cuenta? Aquí sí que habla de Jesús para decir, la mirada de Jesús es una mirada a la vida, al mundo, a los seres vivos, a toda nuestra mirada, porque nuestra mirada es limitada. Entonces está poniendo a Jesús para el cuidado de la creación, observándolo,
y poniéndonos a nosotros como los que tenemos la solución o no para que todo sucumba. Pero fijaos lo que nos está diciendo después. Debe entenderse que las elecciones que se tomen serán a escala mundial. Una vez más, la ley dominical será en todo el mundo. Y termina diciendo: En otras palabras, este problema ambiental muestra cómo estamos todos conectados. Como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, somos una conexión de seres vivos. Bueno, os queda claro, ¿no? Por tanto, estamos todos tan interconectados que nadie puede discrepar, nadie puede negar, nadie puede mostrar lo contrario, porque de lo contrario habrá que tomar medidas. Y encima Jesús te mirará mal. ¿Os dais cuenta? Además dice algo más sobre esperando la COP25. Esperando la COP25. La reunión de la Cumbre de Acción Climática de septiembre se organizó por iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas para atraer la atención de la comunidad internacional sobre la emergencia climática y acelerar las medidas destinadas a revertir los efectos del cambio climático. Por lo tanto, preparatorio para la COP25, que inicialmente se debería haber celebrado en Chile, pero tras enfrentar en las últimas semanas tensiones sociales, se propuso un cambio de sede y se eligió Madrid. Las expectativas son muchas, pero la historia de las cumbres mundiales anteriores, como se mencionó, restringe el entusiasmo fácil. Por lo tanto, prudencia, pero también rigor ante una emergencia de la que la comunidad internacional tiene y debe tener cada vez más conciencia. Considere, en este sentido, la muy reciente resolución del Parlamento Europeo del 28 de noviembre de 2019, en la que Estrasburgo declaró una emergencia climática y ambiental. Una vez más volvemos a lo mismo. Desde el Parlamento Europeo empieza este nuevo ejercicio con estos nuevos cargos y el 28 de noviembre de 2019 dicen que declaran desde Estrasburgo una emergencia climática y ambiental. Y Europa va a ser el primer continente donde se empiecen a aplicar todas las cosas que se están promulgando, con una fuerza inusual, para ser ejemplo para el resto de los continentes. Y de Europa, recordemos, hay ese pequeño Estado que es el que trabajó para conseguir la Unión Europea. Y consiguió que esa bandera, además de la Unión Europea, fuese el símbolo de su emblema, de a quién sirven. El de la Virgen María, porque el papado es el que generó la Unión Europea y el papado es el que generó el euro. Y lo mostramos hace años con un escrito que corrió por iglesias en Latinoamérica por parte de Juan Pablo II, donde ya hablaba del euro antes de que se llegase a producir. Y lo mostramos hace muchos años, no me digáis ya en qué conferencia porque ni lo recuerdo. Pero fue un documento, y eso, una vez más, denota quién estaba moviendo los hilos para llevar las cosas a buen puerto para ellos. Y los pasos se van dando por atrás hasta que se manifiestan públicamente. Y ahora el descaro ya es total. Una vez más, por eso la gente, tantas veces, por desgracia, sigue sin enterarse. Y nosotros seguiremos dando este mensaje que el mundo necesita conocer. Vamos a seguir en la próxima conferencia con más sobre la COP25. Cómo llegó Greta a Madrid. Vais a ver qué cantidad de medios dispuestos, qué seguimiento y qué propuestas tuvieron también, las manifestaciones y lo que vaya a terminar de producirse. Pero una vez más ya vemos, una mano está moviendo todo esto y parece ser que ellos, para muchos, no pintan nada. Pues preparaos porque el papado va a dar la estocada dentro de pocos años y la va a dar de lleno. Que Dios nos ayude a terminar de predicar el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, con todo lo que engloba y con la sana doctrina entera, porque el mundo debe despertar ya, o no va a despertar. Y eso sí que lo hemos de decir, o despierta ya, o no va a despertar. Y no va a despertar, tenerlo claro, el mundo no va a despertar. Oirán todos el mensaje, pero no todos lo aceptarán. Habrá una minoría que sí, va a ser muchedumbre, por supuesto, pero será una minoría en este mundo.
Dios busca a los honestos, a los sinceros estén donde estén, para que salgan de Babilonia y abracen el mensaje del cuarto ángel. Que Dios os bendiga y nos ayude a todos a seguir viendo cómo se va a ir produciendo todo para alertar a los demás. Maranata 2031, el Señor vuelve. Prepárate ya.